Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. El general Perón esencialmente se detuvo a pensar. Se dio cuenta, la Argentina contemporánea que le tocaba vivir, pensó, imaginó, planificó y ejecutó. Y por eso ha quedado en la memoria de todos como el máximo realizador de nuestra propia historia, con 120.000 obras públicas en 9 años, con la planificación anunciada y cumplida, no solamente de los 2 planes quinquenales, y el segundo interrumpido por el golpe, sino que después, cuando apareció la tercera presidencia, el plan trienal, y antes de ser presidente, el Consejo de Posguerra. Es decir, siempre planificó. Hay una Argentina de la improvisación, constante y permanente, que se le suma a la Argentina de la democracia fraudulenta por la carencia del funcionamiento de la justicia y por los roles que no cumplen los legisladores, cuando, por ejemplo, para el endeudamiento violan la Constitución Nacional y permiten que los presidentes se endeuden junto con sus ministros de Economía, cuando en realidad todo préstamo del exterior debe pasar por el Parlamento. Y entonces se le suma a la democracia fraudulenta la chantocracia. La chantocracia es la búsqueda de los ganapanes que no quieren abandonar sus lugares para resolver sus problemas, es decir, que hacen política para resolver el problema de ellos, no el problema de la sociedad, y que entonces ponen en claro aquella frase de Ortega y Gasset cuando dijo argentinos a las cosas, porque se dio cuenta del tiempo perdido, o del propio Perón cuando dijo mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Pero en la chantocracia los funcionarios están para cualquier cosa, menos para lo que deben estar. Cuando Massa nombró a Tambolini en la Secretaría de Comercio, dijimos que no era el lugar para Tambolini, y ayer lo dejó demostrado cuando, encabezado por él, y con 4 funcionarios más del ministerio, tardaron 2 horas para resolver, según creen ellos, el tema de la escasez de figuritas de la Copa del Mundo. Sí, porque debe ser un problema de Estado, seguramente. Y porque seguramente también esas 2 horas, en lugar de ocuparla para resolver el tema de los kiosqueros y del que produce e imprime las figuritas, que lo podría haber hecho un funcionario en media hora, esas 2 horas se las podrían haber dedicado a controlar los precios de la inflación que les lleva todos los días las ganas de vivir al meterse en los bolsillos de los argentinos. Pero para eso Tambolini seguramente no tendrá mucho tiempo. Entonces, en esta apuesta de la chantocracia, aparecen 2 fiscales que acusan a Cristina Fernández en un show absolutamente de chantocracia, donde no solamente utilizan cosas de juicios ya juzgados como pruebas, que son inválidas porque ya pasaron por otros juicios, sino que además hacen un macaneo público fenomenal, donde la defensa los pone en ridículo, la defensa de Cristina Fernández, los pone en ridículo absolutamente por la falsedad de lo armado, donde todos saben que casi seguramente esto no va a funcionar desde el punto de vista jurídico, pero este aquí, que la intensa campaña hecha por la prensa canalla hace que a lo mejor el tribunal piense más en la tapa de los diarios o en los canales de la prensa canalla que en hacer justicia, porque total, se vive en una democracia fraudulenta. Y en esta misma chantocracia, como Alberto Fernández, antes de irse de viaje a Nueva York, decidió prorrogar la presidencia del Banco Central de la República Argentina, que ahora debe pasar por el Parlamento, y que es por 6 años más, hace que el actual presidente del Banco Central, que responde a Alberto Fernández, un muchacho formado en el radicalismo, tomara una determinación para contradecir la voluntad de Sergio Massa y complicar la vida
en las negociaciones que estaba haciendo aparentemente con la gente del campo, donde saca una resolución diciendo no van a poder comprar dólares aquellos que se acogieron al dólar de 200 pesos, al dólar soja, e inmediatamente saltó el ministro de Agricultura o el secretario de Agricultura, que depende de Massa, y saltaron todos los que responden al equipo de Sergio Massa, para decir que no era así. Entonces, cuando le creyeron a Massa y no al presidente del Banco Central, aparecieron otra vez liquidando para llegar a ese proyecto de juntar 5.000 millones de dólares con los cereales no liquidados que tiene el campo. Pertenece a la chantocracia, pertenece a exponer externamente un problema interno no resuelto, porque Alberto Fernández quiso decir, sigo mandando yo en el Banco Central, porque Massa quería poner a una persona de su manejo, y finalmente pasó lo que acabo de comentar. Entonces, en la Argentina fraudulenta y de la chantocracia, todo el tiempo vivimos viendo los fracasos administrativos. Miren, el embajador de los norteamericanos, Stanley, se reunió con todo el mundo. En la Argentina se metió en política interna, habló por todas partes. Ahora resulta que a pesar de todas las reuniones que se hizo, la Asociación del Fútbol Argentino no pudo resolver la visa de dos jugadores, que se entrenan en Ezeiza y no están con el plantel en Estados Unidos porque no lograron la visa. O sea, no hay nadie en la política que agarre un teléfono y le diga, che, Stanley, dale la visa que son jugadores de fútbol. Entonces, en la Argentina de los ganapanes y de la chantocracia y de la democracia fraudulenta, aparece la prensa canalla ganando el espacio imprescindible y necesario para convencer a propios y extraños. Hace de las suyas, instala mentiras, las repite tantas veces que la transforma en una verdad, al mejor estilo de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, y entonces nos sumergimos en un mundo irreal. El mundo de la Argentina, créamelo, es un mundo irreal. Mientras nosotros hacemos todo esto, Alemania termina de determinar la nacionalización de la empresa más importante del gas. ¿Para qué? Para asegurar el Estado alemán el tema del negocio del gas debido a la crisis que tienen por la guerra de Ucrania. O sea, sin ningún miramiento, estatizaron la principal empresa privada importadora del gas de Alemania, que ya pertenece al Estado alemán desde ayer. Y simultáneamente hizo declaraciones Putin, diciéndole al mundo que no va a temblarle la mano si tienen que utilizar las armas no convencionales, habla de las armas nucleares, para la defensa de su territorio. Y también habló el ministro de Defensa ruso, que dijo concretamente que tienen hasta este momento 5.937 muertos, los rusos, pero que le habían diezmado un ejército de 200.000 hombres a Ucrania, donde la mitad están fuera de combate. Y explicó que de esa cifra hay, por lo menos, como personas fallecidas, 49.268 y 61.207. Los 49.000 son heridos y los 61.207 son muertos, diciendo que de los 200.000 que estaban para combatir, 100.000 están fuera de combate de los propios ucranianos. Cifra de los rusos, del ministro de Defensa ruso. Pero hay otra cosa. Pusieron en estado de movilización a 25 millones de rusos. ¿Escuchó? 25 millones de rusos que pertenecen a las reservas militares, que han sido militares en distintos turnos y distintos tiempos. Entonces, mientras en el mundo pasan estas cosas, nosotros nos entretenemos con funcionarios que tienen 4 funcionarios, no 1, el secretario de Comercio y 3 funcionarios más, para atender el problema de las figuritas. O el presidente del Banco Central de la República Argentina que dice una cosa y Massa que dice otra. O un legislador que propone dedicarle el tiempo para sacar una ley decretando a Marcos Paz
capital del jamón de la Argentina. Sí, hay una democracia fraudulenta, hay una chantocracia, hay ganapanes y hay una prensa canalla. Pero ¿saben una cosa? Todo esto lo hacemos nosotros, usted y yo, los argentinos. Que Ortega y Gasset decía a las cosas. Y somos campeones mundiales de las promesas. En plena pandemia hablábamos de 3, 4 vacunas argentinas, nunca más supimos nada. Y entonces presentamos proyectos. Ayer mismo yo le comentaba, 2 estudiantes avanzados ganan un premio internacional por el diseño de un buque de combate. Y así de estas cosas tenemos todos los días. Somos los mejores del mundo para pensar proyectos, pero no concretamos. Y por eso Perón tuvo aquella frase, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Elija usted en qué Argentina quiere vivir. Si en la democracia fraudulenta, si en la de los ganapanes, si en la chantocracia, si en la de la prensa canalla, o clavar su sintonía en ayer y hoy para escuchar otras cosas.